Bienvenidos a su asesoría en conceptos teóricos fundamentales de la química. Para iniciar, vamos a ver aspectos generales de la materia. El primer concepto sería el de materia. Representa todo aquello que constituye los diversos cuerpos existentes en el universo. La materia es considerada por la ciencia como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, donde hay materia, estamos considerando masa, volumen y energía. En las figuras vemos la atmósfera, que es materia en estado gaseoso, los glaciares, los nevados, en este caso la lluvia, el agua, pero bajo sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. La materia, a su vez, se puede considerar en las siguientes clases: homogénea, que es una sola fase, una composición, y materia heterogénea. Una materia homogénea son las llamadas sustancias puras y estas están representadas en los elementos y compuestos. Un material homogéneo puede ser una bebida llamada gaseosa o una bebida como el vino. ¿Por qué? Porque tiene una sola fase, una sola composición. El caso del suero que se utiliza en medicina, en el tratamiento de las personas. Bueno, los materiales heterogéneos están ejemplificados en sustancias como la leche. ¿Por qué la leche es heterogénea? La leche es heterogénea porque si la dejamos reposar, ella presenta la grasa separada del resto del cuerpo del compuesto. El salpicón es un caso, un ejemplo heterogéneo. Mire que la atmósfera sería una mezcla homogénea. Pues bien, los materiales heterogéneos son las llamadas mezclas. Y los materiales homogéneos se ejemplifican mediante las soluciones. En química, una solución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos. Si hablamos de la bebida llamada gaseosa, pues ahí tenemos agua, colorante, saborizante, tenemos el gas carbónico, tenemos el azúcar, bueno, en fin, muchos compuestos y se ve una sola fase, una sola composición. Vamos a pasar a los conceptos de la masa y el peso. La masa de un cuerpo es una medida de la resistencia que se opone a cambiar el estado de reposo o de movimiento en que se encuentra un cuerpo. Esta resistencia la conocemos como inercia. El peso. El peso se refiere a la fuerza de gravedad de la Tierra sobre dicho cuerpo. La diferencia radica en que la masa solo depende de la cantidad de materia que posee el cuerpo. El peso varía con la magnitud de la fuerza gravitacional del lugar en que se encuentre el peso. Vamos a mirar la siguiente ilustración que nos va a ampliar el concepto de diferencia entre masa y peso. Aquí está un astronauta que tiene la misma masa. Aquí está el astronauta con la misma masa, sus cabellos, su sangre, su composición, sus células, lo mismo, la misma masa, la cantidad de materia, pero el peso, que es determinado por la fuerza de atracción, aquí del sistema Tierra. La Tierra es de mayor masa comparada con esta Luna, entonces va a atraer con mayor fuerza. La Luna es de menor masa y va a atraer con menor fuerza, en este caso por gravitación, y entonces el cuerpo va a tener un peso que se puede considerar 5 a 6 veces menor. Continuando con estos aspectos, vamos a hablar de las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad de la materia? Pues es un rasgo, una característica, lo que le permite que una sustancia sea diferente de otra. Por ejemplo, aquí miramos el brillo. El brillo. Todas las sustancias no son brillantes. El color, el olor, el sabor, la dureza. El ejemplo para representar la dureza. El diamante es el cuerpo de mayor dureza, siendo la dureza químicamente la propiedad de un cuerpo que permite que él raye a los demás sin que a él le pase nada. Entonces, si un cuerpo raya a otro sin que a él le pase nada, estamos hablando de su dureza. La densidad. Pues bien, la densidad es la relación masa-volumen, es una propiedad física. Vamos a ejemplificar el aceite y el agua. Si echamos el aceite en el agua, vemos que el aceite flota, es de menor densidad, el agua es de mayor densidad que de abajo, o el agua y el hielo. Siendo químicamente H2O, químicamente tienen la misma composición, el hielo flota, queda en la superficie y el agua queda abajo. Ductilidad es dejarse convertir en hilos, filamentos. Maleabilidad, dejarse convertir en láminas. Lo que tengan los cuerpos como capacidad de ser convertido en láminas. Conductividad del calor se llama térmica y de la electricidad pues se va a llamar la conductividad eléctrica.
Esas propiedades también se pueden encontrar como propiedades químicas que van a involucrar transformación en la composición y en la estructura. Van a ocurrir aquí fenómenos desde el punto de vista atómico, molecular, energético. Ejemplo, las transformaciones en el estómago y en el intestino que van a sufrir los alimentos mediante las enzimas digestivas. Otro ejemplo, la fotosíntesis, la oxidación de un metal, la combustión de la madera, del alcohol, del petróleo. Pues bien, esa transformación en la composición y la estructura, como lo afirma aquí, miramos acá representado. De la atmósfera se toma el gas carbónico y mediante los estomas o poros de las hojas ingresa con la ayuda del agua que es absorbida por la raíz, la luz solar y la clorofila y se convierte en los carbohidratos y en el oxígeno. Aquí también hay una propiedad química, una transformación. La dureza de ese metal, el brillo de ese metal, la conductividad de ese metal habrá experimentado una transformación atómica y molecular. Pasaremos a los cambios de estado. En realidad, una sustancia se puede encontrar en todos los estados dependiendo de qué, de la presión y de la temperatura a la cual esté sometida. Pues básicamente consideramos el estado sólido, líquido y gaseoso. De sólido, el caso del hielo que se funde, fusión y se convierte en un líquido. El hielo que nos derrite sobre la mesa. El líquido que proviene de esa agua derretida, de ese hielo derretido, perdón, de ese hielo, lo vamos a recoger y lo podemos convertir en sólido. Lo llevamos al congelador y se nos convierte en sólido. Pues bien, ese líquido o esa agua recogida de la llave, de donde quieras, lo calentamos y se llama evaporación y se nos habrá convertido en un gas, de líquido a gas. Ese gas, ¿cierto? Como por ejemplo cuando la olla está hirviendo y destapamos y se le pegan esas goticas y escurren por la tapa de la olla, de gas a líquido se llama condensación. Sublimación es el paso de sólido a gas. Sublimación, como el caso del yodo, que es sólido, y en la punta de una navaja se coloca un poco de yodo, se calienta con un encendedor, una vela, y él se convierte en un humo, en gas. También puede pasarse del estado más desorganizado de la materia, porque no tiene un volumen y una forma definido, que es el gas, y se puede convertir en sólido. Se llama deposición o sublimación inversa, ese cambio de estado. Vamos a mirar las propiedades intensivas y extensivas, ya para finalizar. Una propiedad es intensiva, ya, porque no va a depender de la cantidad de materia que se usa. Ejemplo, la densidad. Quiere decir que un trozo de hielo, ya, la densidad, repito, es una propiedad física y relaciona la masa y el volumen. La densidad es la que nos explica por qué un cuerpo va a flotar. Entonces, una gotica de aceite flota, media cucharada de aceite flota y una cucharada de aceite completa que le echamos al agua también va a flotar. Lo mismo pasaría, ¿cierto? Si consideramos el hielo, trozo grande, mediano, entonces muy pequeño, va a flotar. Entonces, no depende de la cantidad de materia. El punto de ebullición. Vamos a explicarlo con el siguiente gráfico. El punto de ebullición cambia, esto es lo que nos dice la gráfica, con el lugar donde se toma, o sea, con la altura y la presión atmosférica, pero en el mismo lugar, el punto de ebullición en el mismo lugar a nivel del mar o en el monte Everest, una de las mayores alturas, es el mismo, sin importar la cantidad de masa. Es decir, si yo voy a hervir la olla a la mitad, o con medio litro, o con 1 litro, o con 2 litros, a nivel del mar como en Buenaventura, el termómetro marcará 100 grados centígrados. Si estamos en el monte Everest, un pocillo de agua, medio litro, 2 litros, dado las condiciones de presión, de altura, allá va a hervir y marcará el termómetro 75 grados, sin importar la cantidad de agua. Esa es la que llama intensiva, no depende de la cantidad de materia. Es un concepto muy sencillo. La propiedad extensiva, aquí está resaltado, son aquellas que dependen del tamaño considerado o de la cantidad de materia del cuerpo. Ejemplo, el caso del volumen. Pues uno supone que a mayor masa, mayor volumen, ¿cierto? Que a mayor masa, pues yo tengo que ejercer mayor fuerza para poderlo mover, o que así mismo va a ser más largo el cuerpo. Entonces, si miramos el ejemplo, una caja pequeña, un objeto pequeño, una fuerza determinada, pero si ya el cuerpo es muy grande, pues tenemos que ejercer a mayor masa, mayor fuerza. Muchísimas gracias por su atención y que estos conceptos teóricos hayan servido para dejar
en claro y avanzar hacia otro nivel. Muchas gracias.